Bueno, segundo invitado, Cristóbal Colón. Es psicólogo y fundador de la cooperativa La Falleda, una fábrica de yogures y otros productos lácteos ubicada en Olot, Girona, cuya plantilla está integrada en su mayoría por personas que padecen alguna enfermedad mental. Una idea que se le ocurrió cuando, trabajando en un manicomio, vio las dificultades que los enfermos mentales tenían para conseguir trabajo. Cristóbal Colón, la cooperativa La Falleda es una empresa sin ánimo de lucro que invierte sus ganancias en la infraestructura de la fábrica, la granja y también cuenta con viviendas y programas de formación y ocio. Vamos a hablar un rato seguro muy interesante con Cristóbal Colón. Encantado. Igualmente. Por favor. Gracias. ¿Qué tal, Cristóbal? Pues muy bien, contento de estar aquí. No, igualmente, ¿es tu primera vez en el CDC? Sí. Bien, pues me consta que había muchas ganas de tenerte aquí. Bueno, no sé por qué, porque nosotros no somos anunciantes, pero bueno. Bueno, pues igual es por eso. ¿Ya? Eso no significa que no hagáis comunicación, ¿no? Ah, no, sí. La hacemos y somos conscientes de querer hacerla bien, es decir, que no la hacemos de cualquier forma. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo no sé si estos señores saben quiénes somos nosotros. Pues empieza por ahí. No, lo digo porque... Yo he hecho una pequeña introducción, pero claro. sé que no es completa, ni mucho menos. No es que no sea completa, es que nuestra marca solamente se comercializa en Cataluña y seguramente que aquí hay gente de catalana, pero nosotros no estamos en el resto de España, ¿no? Entonces, como tú has dicho, nosotros somos un proyecto social que salimos del manicomio. Os podéis imaginar a Cristóbal Colón yendo a hablar con el alcalde de Olot y decirle: vengo del manicomio, me llamo Cristóbal Colón. No. Esto es verdad, lo de Cristóbal Colón, lo del manicomio y lo del alcalde, ¿no? Entonces, repito, nosotros somos un proyecto social. La idea sale después de estar trabajando más de 10 años en 3 hospitales psiquiátricos y hacer, en honor a mi nombre, pues un gran descubrimiento. Es decir, yo descubro que el trabajo es importante para la gente y que si es importante para la gente, ¿cómo no va a serlo para esas personas que estaban encerradas entre 4 paredes, ¿no? Entonces, el objetivo es salir del manicomio a montar una empresa, y es cuando voy al alcalde de Olot y le explico esto, ¿no? En el año 82, y desde el año 82 hasta hoy hemos hecho un proyecto empresarial que da trabajo a todas las personas con enfermedad mental y con discapacidad intelectual de una comarca del Prepirineo catalán, de la Garrotxa. Y esa empresa, después de muchos avatares, pues actualmente es una empresa famosa en Cataluña y que vendemos, pues nosotros decimos que los mejores yogures del mundo, de nuestro mundo como mínimo, y hacemos pues yogures, hacemos flanes, hacemos helados, hacemos mermeladas, tenemos vacas, bueno, tenemos una estructura empresarial que es el esqueleto de un proyecto social, donde tenemos residencias, y nuestros productos se venden en Cataluña. Me encanta porque en esa evolución, ¿sois 250 personas? O 300, cerca de 300 personas. 300 personas en ese proyecto que empezó de una manera muy modesta, como acabas de decir. Me hizo gracia en una entrevista que dijiste que era, al principio era donde los tontos iban a pasar la tarde, ¿no? Para el resto del pueblo. Era como, bueno, el sitio aquel donde van los tontos a pasar la tarde. Sí. Y se ha transformado la percepción que tenía la gente de la comarca, como la percepción que todavía tienen muchas personas, es que estas personas que padecen algún tipo de enfermedad mental o discapacidad no valen para nada. Exacto. No sirven para nada. ¿Y esa es la comunicación de alguna forma que está haciendo este proyecto? Es decir, que pueden trabajar y pueden crear una empresa. Bueno, eso es una consecuencia a toro pasado, porque una de las características que tiene, digamos, si alguno quiere estudiar nuestro proceso comunicativo, es que nosotros empezamos a hacer yogures en el año 93 y que jamás hemos utilizado el concepto de proyecto social como argumento de venta. Es decir, que todavía hay en Cataluña cantidad de gente que consume nuestros yogures y que no saben que detrás de estos maravillosos yogures están 300 personas, unas con un certificado que dicen que tienen una discapacidad y otras que todavía no nos han dado el certificado, pero estamos en ello, ¿no?
Ojo, que aquí, si pasaras también el... No tengo ninguna duda. Vamos. Por las caras que he visto antes, evidentemente. Pero, en todo caso, nosotros nos gusta decir que nuestro proyecto trabajamos personas con capacidades diferentes y nuestro objetivo es reconocer en cada uno las capacidades que cada uno tiene, ¿no? Y cada uno tiene las que tiene. Entonces, vamos al tema. ¿Cómo hacéis comunicación? Explícanoslo para que veamos. Bueno, nosotros empezamos en el año 93 a vender los primeros yogures porque decidimos en el año 92 transformar la leche, la maravillosa leche que nos daban. Es decir, nosotros primero habíamos comprado una finca, en esa finca había una granja de vacas abandonada, con lo cual nos ahorramos tener que hacer un plan estratégico. Dijimos, bueno, si aquí hay una granja vacía, pues vamos a poner vacas, ¿no? Entonces pusimos vacas y años después España entró en la Unión Europea. Entonces, no sé si vosotros sabéis que se impusieron las cuotas de leche, con lo cual eso llevó al sector láctico a una gran crisis de producción porque no podíamos pasar de unas cuotas concretas y eso nos llevó a decir, bueno, pues aquello de hemos llegado al precipicio y vamos a dar un paso al frente. Como nos vamos a arruinar haciendo leche, ¿por qué no transformamos la leche en algún producto que nos permita además generar más puestos de trabajo? Que era y que es nuestra única vocación. Como decir, nosotros no somos empresarios, es decir, yo no soy un empresario, es decir, estoy en el mundo de la empresa por aquel descubrimiento que hice de que el trabajo era importante para la gente, ¿no? Entonces decidimos hacer una fábrica de yogures. Evidentemente, ya estamos acostumbrados a que nos dijeran que estábamos locos. Aquí me lo vuelven a decir. ¿Cómo se te ocurre hacer yogures si está la Danone, está la Yoplait y está la Nestlé? Y yo, que soy un tío pues muy sufrido, dije, bueno, pues precisamente por eso, pues porque yo soy un hombre viajado, había ido a Perpiñán y a Andorra y me había dado cuenta que en las tiendas de Francia pues habían otros productos que no eran las de las grandes empresas. Digo, pues si no hay nadie, nosotros vamos a ser los primeros. Luego me enteré, una de las leyes de la marca dice, si no vas a ser el primero, crea una nueva categoría, ¿no? Entonces nosotros hicimos eso, creamos la categoría del yogur de granja y ahora somos los líderes, no hay otro, ¿no? Entonces decidimos montar una fábrica de yogures porque mi amiga Monse, que era directora financiera del Valle d'Hebron, yo le pregunté si yo le hacía unos yogures tan baratos como los de Clesa y mucho mejores, si me los compraría. Y me dijo que sí. Entonces monté una fábrica de yogures porque tenía un cliente que era el Valle d'Hebron. Evidentemente, después de venderle los yogures al Valle d'Hebron, me fui al clínico y en un periodo de tiempo relativamente pequeño estábamos vendiendo yogures a todos los hospitales, ¿no? Ahí se empezó a generar un conocimiento de marca. Nosotros nunca hemos hecho publicidad, ¿no? Primero porque no teníamos dinero y segundo porque tampoco me creo mucho eso de la publicidad para un proyecto como el nuestro. Qué bien que digas esto aquí, oye. Perdonar, es decir, yo... Maravilloso. Lo siento. Que sí, yo, de hecho, es lo que tienes que decir. Mi mujer me ha tenido que poner el anuncio de Campofrío porque yo no sabía nada de eso. Quiero decirte que ahora... Perdona, pero creo que después de lo que acabas de decir es todavía más necesario que nunca en este foro. ¿Sí? De verdad. Bueno, yo luego... Una cerveza me invitaráis después. Vamos, las que quieras. No, yo no sé qué estaba diciendo. La marca, dices que nunca habías hecho publicidad. Porque que no había hecho nunca publicidad. Entonces, más o menos al mes y medio de haber empezado a hacer el primer yogur. Nosotros, evidentemente, venimos del manicomio, con lo cual tú te puedes imaginar que nuestra experiencia en hacer yogures era larga, ¿no? Es decir, con lo cual, cuando conseguimos hacer el primer yogur y se lo llevamos al hospital, llevamos ya un mes y medio suministrando no sé cuántos miles de yogures a la semana. Me llama mi amiga Monse y me dice, oye, Cristóbal, que tengo un problema. Y yo me pegué un susto terrible, digo, a ver, ¿a cuántos hemos matado? Y me dice, no se trata de eso, simplemente que es que la factura que me habéis presentado este mes es más alta que la que yo me presentaba a Clesa los meses anteriores.
Digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Dice, bueno, pues que el consumo de yogures aumentaba en el hospital. Y digo, bueno, pues que tenemos un problema. Bueno, pues digo, ¿y qué pasa? Y dice, pues bueno, pues que como en este hospital no pasaba hace muchos años nada nuevo, pues, la gente entraba, unos salían, otros se morían, bueno, también salían pero muertos. Y cuando encuentran en su bandeja del almuerzo, de la merienda, un yogur, que yo no había ido a ninguna casa de marketing, pero lo que teníamos claro era que queríamos ser diferentes, con lo cual el vasito era diferente, había una vaca, estaba toda la literatura en catalán, estaban buenísimos, pues se convirtió en una noticia. Es decir, en el hospital había ocurrido algo diferente de lo habitual y las señoras, pues las enfermeras o las auxiliares o las señoras de la limpieza o las mamás de los enfermos pues comían el yogur porque les gustaba. Entonces, claro, pues había más rotación de la normal. Ahí empezamos a comunicar. Sí, éramos algo diferente. La Garrocha es una zona que está en el Prepirineo catalán, un lugar maravilloso. Yo no soy de allá, yo soy aragonés, pero es un lugar... ¿Lo conoces? Sí. Espectacular, con lo cual un yogur hecho en la Garrocha es como que tiene que ser bueno, ¿no? Es decir, que... Además le pusisteis el nombre de La Falleda, que La es el Falleda lugar... es Alledo, en catalán, que es un bosque típico que hay allá. Y luego, pues, por ejemplo, puedo contar cómo nosotros entramos a la gran distribución. Nosotros no habíamos hecho, no sé si os sabéis... ¿No? Bueno, pero es que esto es un monólogo, no es una entrevista. No, pero sí da igual. Yo estoy para esto, Cristóbal. Lo que yo tenga que contar es lo que tú has venido a contar, lo importante. Bueno, es decir, el problema era cómo pasas de estar en el sector hospitalario sin ganar un duro, porque el precio de venta era incluso pues, a precio de coste o por debajo, para llegar al gran mercado. Bueno, pues os cuento la anécdota de un día me llama el director de uno de los alcampos que hay en Cataluña y me dice el señor Colón. Y yo digo, joder, este es el que para mí ser director de alcampo era alguien importante en aquella época, ahora ya pienso que no es tanto, pero en aquella época si alguien era... Un saludo al campo, que si está en la sala. No, pero poneros en el lugar de un psicólogo que sale del manicomio, que tiene una granja de vacas, que acaba de poner esto, pues la gran distribución era algo desconocido y que lo tenías, pues incluso un cierto temor, ¿no? Y pues me llama y me dice, oiga, mire usted que quiero hablar con usted porque es que mi madre me ha pegado la bronca, me ha dicho que había ido a mi tienda y que había ido a buscar los yogures que comía en el hospital, que le habían operado el juanete y que si yo era tonto, ¿no? ¿Cómo es que no tienes estos yogures con lo listo que me has dicho que eres y con la tienda tan buena que tienes? ¿Cómo no tienes los yogures que comía en el hospital? ¿No? Le habían operado de juanetes a la señora, ¿no? Bueno, pues nosotros entramos en el campo por los juanetes de la madre del esto, ¿no? Y progresivamente, hemos ido entrando o fuimos entrando en la gran distribución. Actualmente estamos en todas las tiendas de Cataluña. Repito, en nuestros embalajes no dice nunca quiénes somos, es decir, dice que somos, pues, mi compañero de Campofrío era charcutero, nosotros somos granjeros, nosotros nos presentamos como unos granjeros que nosotros le ponemos música barroca a nuestras vacas, y eso, es decir, nuestras vacas meriendan pan con chocolate oyendo a Juan Sebastián Bach, con lo cual hacen una leche espectacular, ¿no? La leche. Entonces, claro, es que esto es interesante porque la evolución después, o sea, os volvéis en un fenómeno y, sin embargo, esa versión o esa función social decidís no comunicarla ni ponerla en ningún sitio. La gente no os compra ni por solidaridad, ni por pena, ni por... No, o sea, os compra por el producto, que el producto es extraordinario. Y caro. Y caro. Bueno, y es que esto tengo que agradecer a mi mujer. Es decir, yo no me gasto un duro en estudios de mercado. Es decir, yo hablo con mi mujer. Es que lo estás petando, no sé si lo ves, ¿eh? O sea... No, pero a mí alguien me habrá invitado aquí. Yo encantado, yo me lo estoy pasando. Bueno, pues yo hablo con mi mujer, es decir, yo la escucho, pero claro, como no puedo escuchar a todo el mercado, pues el mercado es mi mujer.
¿Y qué Ahora, te dice tu mujer? La escucho atentamente, ¿eh? Quiero decirte que está aquí la pobre. Luego voy a tener problemas yo con la organización y con mi mujer. No sé a quién temo más. Escucho a mi mujer y mi mujer, bueno, siempre compra lo que es más caro, porque es decir, como mi amigo Pepe, que es un tío de Huelva, dice eso, dice que hay dos vidas, la buena y la mala, dice, y normalmente la buena es la más cara. Y mi mujer, que es del partido del Pepe, pues del Pepe de Huelva. El quiero PP de decir, ¿no? Huelva, sí, sí. Lo hemos entendido. Pues Sí. nosotros teníamos muy claro que no queríamos competir con precio, porque para pobres ya lo somos, ¿no? Con lo cual, es decir, la única forma de intentar salir de pobre era ponerle un precio razonable, bueno, un precio razonable que si tú ahora te vas a un Mercadona, ¿cómo se llama de Mercadona? ¿Juan Roch? Hacendado, Ah. no. Hacendado a 50 céntimos, Danone a 1 euro y nosotros a 1,5 €. Es decir, que somos bastante más caros, ¿no? Y tampoco me acuerdo qué me has preguntado. Pero, no te he preguntado nada, tú has tirado. No. Si hacíamos publicidad, no. Bueno, entonces yo te he dicho que Icaros. Si nosotros no ponemos nunca quiénes somos en el esto y somos mucho más caros que la competencia, ¿no? Entonces, hemos construido una marca potente. Yo te compro la definición de esa promesa mantenida en el tiempo, porque nosotros hace 23 años que estamos en el mercado, nunca hemos hecho publicidad, nunca hemos bajado precios, no hacemos promociones, con lo cual yo siempre digo que nosotros hacemos yogures para gente lista, para gente rica y para gente alta. Sí, los altos, nosotros siempre estamos arriba de la cadena. arriba, sí. Sí, no, hombre. No. Es decir, ya sabéis que esto está para el amo de la tienda, para la marca de la distribución y para Danone. Es decir, nosotros estamos... Danone está en la sala también. Sí, pero nosotros estamos siempre arriba. Es decir, con lo cual, gente rica, alta y lista, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, es decir, aquí estamos. Es decir, una cosa importante. A ver, cuéntame. Nosotros, por nuestra casa pasan 50.000 personas cada año. Nosotros estamos en nuestra granja, está en la reserva integral de un parque, con lo cual para acceder a nuestras instalaciones tienes que pasar por un bosque de hayas que es maravilloso. Estamos en una zona volcánica, con lo cual es un bosque volcánico con hayas y tal, un sitio espectacular. Bueno, pues hacemos unas visitas, que nosotros estamos en Cataluña y normalmente la gran mayoría de nuestros clientes son del entorno urbano de Barcelona, que necesitan respirar y ver a verde los viernes, ya se ponen muy nerviosos, y vienen a la Garrocha y vienen a nuestra casa. 50.000, pero son números clausus, ya no queremos que vengan más, con lo cual se ponen por internet, pagan una entradita, atraviesan el bosque, empiezan cuando hay a oler a mierda de vaca, porque nuestras vacas cagan mucho todos los días. Tenemos una visita en donde escuchan las vacas y los visitantes a Bach o a Händel, a los barrocos. Se les da una degustación, ven un vídeo de nuestra... en donde sí que les explicamos entonces quiénes somos, es decir, que porque evidentemente nosotros no nos escondemos, estamos orgullosísimos de ser quienes somos. Y yo siempre digo que nosotros no hacemos publicidad, pero que allí generamos una comunicación a hierro caliente, ¿no? Es decir, la gente cuando se marcha de allá... bueno, no sé, pero creo que hacemos muchos. Es decir, yo pienso que más que clientes y consumidores hacemos apóstoles, ¿no? Porque la gente sale de allá habiendo tenido una experiencia y les hemos contado una historia que la han podido vivir, la han podido leer, la han podido decir o leer aquello que he dicho al principio, Sí, es decir, bueno... No, y además, por lo que dices, quizás el canal más poderoso que tenéis, que es el boca a oreja, que es el que os ha llevado hasta aquí, ¿no? O sea, a través de un buen producto, un buen
un buen planteamiento de cara al consumidor y ahí estáis, ¿no? ¿Cuánto habéis facturado este pasado año? Ahora estamos en unos 16 millones de euros. Ya los llaman tontos, ¿no? Espero, los de la comarca. No. Es decir, nosotros ahora, ahora no, hace ya muchos años, somos una empresa no solamente importante, sino reconocida. Y yo pienso que este es el aspecto, es decir, más allá de las bromas, que a mí me enseñaron que cuando estás en público lo que más funciona es hacer reír a la gente, porque, y no sé si lo he conseguido, pero más allá de las bromas. Es decir, cuando habláis de la marca, es decir, ahora cuando me ha dicho la chica de aquí del camerino, dice, oye, pero piénsate lo de la marca, que te lo preguntará también, sí. ¿no? Si puedo, ¿eh? Si no tú tiras. Entonces, lo que yo quiero decirte, que para nosotros lo más importante de nuestra marca, es decir, cuando yo estoy, y hablo mucho más con psiquiatras y con psicólogos que no con publicistas, yo les digo que la mejor medicina, la mejor terapia que nosotros tenemos en nuestra casa es la marca. Es decir, las personas, todos nosotros, después de comer y de dormir y de esas primeras necesidades vitales que son vitales, lo que más necesitamos es el reconocimiento, ¿no? Es decir, que se nos reconozca, ¿no? A estas personas que han estado 20 años en un manicomio o que tienen un síndrome de Down, y que la gente, aunque no se los diga, piensan que son tontos y que no sirven para nada, cuando se les reconoce que sí que sirven para algo, pues les estás dando, después de comer y después de dormir y de esas necesidades vitales, lo más importante. Cuando nosotros hemos creado una marca, La Falleda, que está en no sé cuántos miles de tiendas o cientos de tiendas de toda Cataluña, que se vende porque son los mejores yogures de nuestro mundo, que son caros y que 50.000 personas cada año vienen allá y vienen porque quieren y se marchan con unas caras ahí que digo, cierras la boca que aquí hay moscas. Pues claro, es decir, esas personas y las personas que los miran y que los tratan cuando se marchan a sus casas, pues han cambiado. Es decir, ya no son aquellos tontos que iban a pasar el rato porque alguna cosa tenían que hacer, sino que ahora son los protagonistas de un proyecto que para la comarca es un proyecto fundamental desde el punto de vista económico, pero sobre todo porque hemos demostrado que a estas personas que tienen dificultades y quien no tenemos dificultades, cuando las colocas en un entorno que son capaces de desarrollar esas capacidades que tienen, bueno, pues hacen el mejor yogur de nuestro mundo. Gracias. Este reconocimiento sienta bien, ¿eh? Trasládaselo a esas 300 personas que están ahí. Claro. Y déjame decirte que ya me habían advertido de tu capacidad para comunicar precisamente, pero sobre todo por el proyecto que estás llevando a cabo. Creo que nos acabas de dar quizás la definición de marca más bonita que he escuchado nunca. Muchísimas gracias, Cristóbal Colón. Muy bien. Hasta la próxima.